Volkswagen ID4, maniobra de esquiva. El ID4 es un coche eléctrico con unas características que mezcla proporciones y recursos estilísticos de subturismo familiar y monovolumen. La plataforma sobre la que está construido es una específica para los coches con batería del grupo Volkswagen, y sus reacciones han sido diferentes a las que nos encontramos, por ejemplo, con el Volkswagen Tiguan. En la primera pasada, la que hacemos sin conocer aún las reacciones del coche, no hizo nada que me pusiera en alerta ni tuve sensación de peligro. Eso sí, me llevé por delante un par de conos. En las imágenes se puede ver cómo las luces de freno se encienden, señal de que el control de estabilidad actúa. También se activan los intermitentes de emergencia. En definitiva, el ID4 reconoce que está ante una situación fuera de lo normal. La mejor pasada la logré a 73 km/h, que es una velocidad más bien baja. En esta pasada se aprecian dos cosas. Una es la intervención de nuevo del control de estabilidad, la otra, cómo el eje trasero redondea la trayectoria mientras avanza por el segundo pasillo, lo cual ayuda a orientar el coche hacia el tercero. Lo que se ve a continuación fue algo completamente inesperado. La agilidad del eje trasero se tornó en un sobreviraje excesivo que me hizo imposible colocar el ID4 en el interior del último pasillo. La intervención del ESP es muy evidente en dos momentos. Uno, frenando la rueda trasera derecha al salir del segundo pasillo de conos, lo que aumentó el sobreviraje, y otro cuando frena la delantera izquierda para tratar de reorientar la dirección en el último. Esta reacción no se repitió en ninguna otra pasada. La última toma es un ejemplo de lo que acontece cuando se fuerzan los apoyos en el ID4. Aparece el subviraje. Esta reacción, en la que el coche tiende a seguir recto, ocurre durante la prueba de esquiva y también al intentar ir rápido en una carretera, algo que puede suceder por voluntad o por error del conductor. Mi sensación es que los neumáticos, unos Bridgestone Turanza Eco, proporcionan una adherencia lateral escasa a pesar de lo generoso de su anchura, 235 mm delante y 255 mm detrás. Slalom. Durante el slalom, las reacciones del Volkswagen ID4 son las habituales en un coche de tracción delantera. Esto no es algo baladí, dado que en el ID4 el motor envía el par a las ruedas traseras y no a las delanteras. A base de acelerador no se produce un atisbo de sobreviraje, al menos sobre el asfalto seco. Y si se fuerza el ritmo, como es el caso de los últimos conos, lo que sucede es que le cuesta más cambiar de dirección.